Aleluya. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. Doy gracias a mi Dios porque nos tiene una vez más en este lugar para alabar y glorificar el santo nombre de Él. Amén. Yo quiero que se pongan sobre sus pies, el tiempo nos ha corrido. Y abran el libro de Juan. Aleluya. Juan capítulo 3. Aleluya. Poderoso Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Cuando lo tengan me contestan con un amén. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablado y lo que habemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amantísimo Señor, te doy gracias por todo lo que nos has permitido hacer, Señor amado. Te pido en esta hora, Padre, que seas tú, Señor amado, llegando al corazón, papá, aleluya, llegando al corazón, poderoso Dios, de todo aquel que va a estar atento a tu palabra, Señor amado. Yo te pido en esta noche, poderoso Dios, que nos ayudes, Dios mío, a entenderla, Padre celestial, porque solamente con tu Espíritu podemos hacerlo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Voy a ir un poco rápido, voy a tratar de reducirlo lo más que yo pueda. Quería traérselos como una enseñanza, pero el tiempo es nuestro peor enemigo este día, amén. El tema de esta noche: no pierdas tu mirada, no pierdas tu mirada. Cuando hallé esto, amados hermanos, me pareció muy bonito traérselos. Se los voy a tratar de dar como prédica y medio estudio, para que cuando nosotros vayamos a leer este versículo nuevamente a nuestros hogares y nos encontremos con este pasaje, con este mismo pasaje, no lo vamos a ver tal vez como solo lo hemos hecho algún tiempo, solo lo de pasada, sino que podamos entenderle y agarremos el sabor y el entendimiento, como Jesús entabla con este hombre llamado Nicodemo esta conversación tan preciosa. Yo me imagino que ha de haber sido tan bonito ver al maestro de frente, en persona, aquel Dios hecho carne, y entablar con él, hablar así de tú a tú. Wow, qué precioso debe haber sido eso.
Ay, santo. Aleluya. Amahai. Iramaha. Algo de vista, sí. Aleluya, Algo gloria va a ser Dios. en esta noche. Maravilloso Dios. Amahai. Juan comienza a describir a este hombre que se llama Nicodemo. Y lo comienza a describir con eso que dice que era fariseo. El fariseísmo, amados hermanos, para esta época era una de las sectas más rigurosas que podía encontrarse en hacer procesar la ley, supuestamente ellos. Nadie conocía mejor la ley que estos hombres. Estudiaban, amados hermanos, todo el tiempo para hacerla cumplir, porque así lo había dicho Dios. Por eso se la dio Dios a Moisés, para que se cumpliese. Pero estos hombres vinieron de una forma y la trastornaron, amados hermanos, haciendo a veces cosas, haciéndolas al pueblo, y ellos tal vez no la llevaban. Incluso en los tiempos de Jesús se creía de que si dos personas se salvaban y iban al cielo, uno de ellos tenía que ser un fariseo. Hasta eso se creía. También nos dice Juan que era uno de los principales de entre los judíos. No era cualquiera, amados hermanos, este hombre. Este hombre pertenecía a una corte que se llamaba Sanedrín. Es como estarles diciendo yo a ustedes que tal vez un hermano pertenezca a la Corte Suprema de Justicia. Eso era el Sanedrín para este entonces. También nos dice de que era conocedor de la palabra, porque el Señor Jesús le dice el maestro de Israel. Para ser un maestro tenía que ser bien estudiado, amados hermanos. Cuando le dice, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Pero él tenía algo diferente que los demás. Él, amados hermanos, tenía al Señor Jesús en un alto estima. Y en el capítulo 2 vemos que le dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Miraban aquella autoridad que Dios le daba al Señor Jesús. Miraba que cuando hablaba el Señor Jesús, no cualquiera tenía eso, amados hermanos. Todo el mundo sentía lo diferente cuando él hablaba, cuando él enseñaba, amados hermanos. Y él sabía de que Jesús era hijo de Dios. Venía de allá arriba, decía él. Sabemos que Dios te ha enviado como maestro, porque lo que tú haces nadie lo puede hacer con esa autoridad que tú tienes. Qué tremendo, amados hermanos. Estaba convencido él de que Dios no era cualquiera, sino que tenía algo diferente de todos los profetas. Imagínense a alguien así, puede hacer que digan, a ver, alguien de que está orando, ha estudiado y reconozca aquel varón de Dios, y puede hacer que ese se diga de que tiene ganado el cielo, amados hermanos. Sí, si lo vemos tan centrado, amados hermanos. Pero Jesús le dice, si no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Yo no voy a tocar el nacimiento del agua, porque sería largo. Pero, ¿qué le quiso decir a Nicodemo? Hey, Nicodemo, quizás le quiso decir, tanto conocimiento, un hombre letrado en la palabra, no importa cómo te respeten aquí, Nicodemo, aunque incluso tengas buenas estimas, como te miren los demás, pero si tú no vas naciendo del agua y del Espíritu, le dijo Nicodemo, no vas a entrar al reino de Dios. ¿Sabes por qué? Tal vez le quería decir, todo hombre que se une a una mujer y nace un fruto es concebido en pecado.
Por lo tanto, todos somos pecadores. No es solamente reconocer a Jesús, no es solamente el creer esta palabra, sino que tenemos que hacer lo que Él dice, lo que está escrito. El nacimiento por el agua se sabe de que es un mandato de Dios y cada uno lo sabe. Pero a Él le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. El versículo 6, amados hermanos, lo que es de la carne, le dice. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, es del Espíritu, le dice todavía. Amaísta. Pero él se confundió en ese momento. Nicodemo se confunde aún. No le dio el cerebro, no le dio la mente, de tanto estudio que tenía de la ley, amados hermanos, cómo era el nacer, principalmente del Espíritu. En el capítulo 9, amados hermanos, él le dice, ¿cómo puede ser posible esto? Que un hombre siendo viejo pueda volver y entrar al vientre de su madre. ¿Cómo? Y es donde Jesús le contesta, tú siendo un maestro de Israel, ¿no puedes llegar a saber eso? Nicodemo, esto no era nuevo para ellos, porque en el Antiguo Testamento Dios habla de esos nacimientos. Y ellos, lo que pasa de que no pudieron ver lo que el Señor les hacía ver al pueblo de Israel. No lograban captar, amados hermanos, con la palabra. Porque si vamos a Ezequiel, amados hermanos, 36:26 dice, pondré un espíritu nuevo en ellos. Pero no lo miraban. No lo podían ver, amados hermanos. En el verso 11, amados hermanos, vamos a leer ese verso. Dice, de cierto te digo, que los que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Amén. Qué tremendo. Nicodemo pertenecía a un grupo de que no aceptaban todavía al Señor Jesús como Mesías, aquel que habían profetizado que iba a llegar, amados hermanos. Todavía Nicodemo estaba en estos momentos en ese grupo de gente de que no miraban al Señor Jesús como el Mesías prometido, sino que lo miraban como un profeta más, pero con más autoridad. Amén. Poderoso Dios. Nosotros sabemos que está escrito, amados hermanos, de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, dice él, y no me pudieron recibir los míos. Pero, amados hermanos, a todos aquellos que recibimos al Señor, Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Qué bonito, amados hermanos. Wow. El 12 y el 13, amados hermanos, dice, si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo vas a creer si les dijera celestiales? Nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vemos, amados hermanos, que Nicodemo tenía que nacer de nuevo, y el único que podía explicarle era alguien que había venido de arriba. Pero pasa una cosa, lo espiritual no lo va a entender un carnal. Lo del espíritu, alguien que no está en el espíritu no lo va a entender. Por eso nosotros vemos allá afuera que cuando explicamos, ellos nos dicen que nosotros estamos locos. No los entienden porque no están en el espíritu y tienen que nacer nuevamente para poder entender, amados hermanos, las cosas espirituales. Y si nosotros, amados hermanos, nos enojamos con alguien de que estamos explicándole y ellos están cerrados, el Señor Jesús podía haberle dicho a Nicodemo, Nicodemo, no me vas a entender, mejor quítate y venime a otro tiempo donde hayas demostrado el testimonio de que tú has nacido de verdad en el Espíritu. Pudo haberlo hecho así, pero el Señor Jesús no le dijo eso, amados hermanos. Lo que trató, amados hermanos, es de enseñarle, de mostrarle
de ver cómo, amados hermanos, hacía él ver a Nicodemo que estaba un poco mal y no lo iba a entender, pero él le quiso explicar, amados hermanos. Por eso en el versículo 14, y es donde me voy a enfocar un poquito, ya tengo poco tiempo, donde dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, el Señor Jesús sabía que Nicodemo conocía la ley, y lo que le dice aquí está en Números 21:4, donde comienza a hablar, amados hermanos, donde el pueblo se le revela a Moisés y comienzan a hablar cosas y a decir cosas contra de Dios, y viene Dios y les manda un montón de serpientes para que los picaran, y comienza aquel pueblo a arrepentirse y a decirle a Moisés: Moisés, ora, intercede por nosotros, porque hemos pecado contra Dios. Y a base de ese arrepentimiento y de la oración que hizo aquel siervo, vino Dios y les dice: levanta una serpiente, y todo aquel que sea picado y mire esa serpiente. Oigan bien, no dice adoren esa serpiente, dice miren la serpiente, y ese va a sanar. Y así lo hicieron. Eso le estaba enseñando el Señor a Nicodemo. Pero le quería decir: esa serpiente tipificaba a mí en mi persona, que al levantarle no había otro modo de sanarse si lo picaba esa serpiente en el desierto. Imagínense que así como los que no creen, amados hermanos, viene alguien, lo pica una serpiente ahí en el desierto, y ya cuando está moribundo, amados hermanos, viene y le dice: llévenme al doctor. A medio camino ese hombre se va a morir. ¿Por qué? Porque no había otra forma de ser sanado, sino solamente con llegar a ver la serpiente. No había otro modo, no había otro camino, amados hermanos. Y eso le quería dar a entender el Señor Jesús a Nicodemo. Pero le decía: Nicodemo, yo soy el único camino. Yo, mírame a mí, pon tu mirada en mí. En el blanco soy yo, el perfecto. Amén. Así le quería dar a entender a Nicodemo el Señor Jesús, ¿no? Pero casi no lo lograba captar. Pero vemos más adelante, Nicodemo fue uno de los que vio, suplicó por ir a bajar el cuerpo de Jesús y irlo a enterrar. Él fue uno. Pero, amados hermanos, yo quiero terminar en esto: la confianza en depositarle en nuestro Señor Jesús como el blanco perfecto. La mirada que tenemos que tener en Él, amados hermanos, tiene que ser la única razón de nosotros. Tiene que ser la única razón, amados hermanos. Dicen que un predicador inglés, oye esto bien bonito, un predicador inglés, dicen de que tenía, dice él en un libro, que tenía 15 años. Él había sido criado por padres y abuelos pastores cristianos, pero él se le había metido en una confusión tan grande hablando espiritualmente, y estaba preocupado porque él sabía que no era creyente, y al mismo tiempo estaba muy convencido que como Nicodemo, en cuanto él debía hacer para ser salvo. Dice que cuando tenía 15 años de edad, el 6 de enero de 1850, él tenía que asistir a una iglesia donde tenía que predicar su padre. Pero ese día dice que cayó una nevada tan grande, amados hermanos, que la madre le dijo: hijo, ve a una pequeña capillita que está aquí cerca, ve allí, no vayas hasta donde va a estar tu padre. Y dice que él se dirigió a esa capilla, amados hermanos, y entró, halló unos pocos, dice de 12 a 15 hermanos reunidos. Para colmo, el pastor tenía que predicar, no llegó, también por ese mismo obstáculo que era la nevada, amados hermanos, no pudo llegar ese pastor. Así que se levantó un hermano simple de la congregación, que ni siquiera dice que no podía hablar mucho. Dice que no tenía mucha oratoria, no tenía muchas palabras para predicar.
Pero dice que se sube al altar, al púlpito, y dice que abre su Biblia en el libro 45:22 de Isaías, donde dice: mirad a mí y sed salvos. Dice en la biografía de este hombre, lo cuenta tan bonito, amados hermanos, que dice que el predicador comienza diciendo: mis queridos amigos. Esto en verdad es un texto muy simple. Dice: mirad. Ahora bien, mirar no es una tarea que nos exige mucho esfuerzo. No se trata de levantar un pie ni un dedo, sino que simplemente es de mirar. Un hombre no necesita ir al colegio para aprender a mirar o poder ser un tonto, dice, más grande, y aún así puede hacerlo. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede hacerlo. Dice él, pero el texto dice: mirar a mí. Pero no tiene sentido mirar así allí como ellos estaban viendo, les decía. Ellos estaban viendo a sí mismos. No tenía sentido. El texto les hacía ver cada vez, solo decía: mirar a mí, mírenme a mí. Estaba ahí, sí. Solamente tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, para ser salvo. Dice que este predicador pasó como 10 minutos diciendo eso, levantando la predicación, amados hermanos, y en un momento dice que se le pegó la mirada a él. Y dice que le dice: joven, tienes que ver este texto que dice: mirad a mí. Joven, tu vida está desgraciada, le dice. Joven, tu vida está desgraciada y hasta aún la muerte está desgraciada si tú no miras al Señor Jesucristo. Santo. Dice que así pasó este predicador, y dice que aquel joven, cuando le dijo estas palabras, se sintió él como diciendo: sí, yo acepto que mi vida está miserable y que va a ser así. Pero él no estaba acostumbrado a que se lo dijeran desde el altar para donde él. Y dice que en una de esas, ese hermano levanta las manos y dice: joven, solo tienes que mirar al Señor Jesús. Ay, santo. Aleluya. Dice que en ese momento él sintió algo, amados hermanos. Ay, sí, amáis. Alabasta, ay, sí. Ay, santo. Dice que ese joven, amados hermanos, cuando oyó estas palabras, solo decía: mirad cómo estoy en la cruz colgado. Mira, me ama así. Mira mis gruesas gotas de sangre que están cayendo, le decía. Y rabaisa. Aleluya. Mira el sacrificio que yo estoy haciendo por ti. Solo mira, basta, ay, sí, alaba, ay, se ve. Ay, santo. Dice que la cabeza de este joven pasaban un montón de cosas por hacer, amados hermanos. Él tal vez pensaba en levantarse y cantar como cualquier metodista, mejor que pudiera verse. Podía hacer un montón de cosas, amados hermanos. Pero dice que cuando esas palabras, dice que penetraron el corazón de él, dice que su vida cambió, amados hermanos, tan profundamente. Solo esas palabras que le decía: mirad y sé bien cómo llegas a mí. Solo mira mi sacrificio. Aleluya. Cuando hacemos la Santa Cena, amados hermanos, es eso que conmemoramos nosotros. El sacrificio que hizo Dios por nosotros. Nicodemo se confundió, Aleluya. a pesar de que él sabía mucho de la ley. Se confundió. Yo no sé, amados hermanos, cuántos de aquí sinceramente estamos confundidos. A pesar que venimos a los cultos, a pesar que estamos sabiendo de la palabra, pero todavía nos falta
nacer de nuevo. Como Nicodemo. Aleluya. Poderoso Dios. En el libro de Isaías, Él dice, mírenme a mí y van a ser salvos. Aleluya. Solamente, amados hermanos, tenemos que ver el blanco perfecto que es el Señor Jesús. Este joven lo impactó esas palabras. Y yo quisiera hacer un llamado a ustedes esta noche. Que miremos al Señor Jesús en este momento. Yo, amados hermanos, me encontré un trabajo esta semana. Y me fui el lunes. El martes volví a regresar. A las 6 de la tarde estábamos terminando allá por Ocean City. Casi lloro, le me dijiste. Casi lloré, Rabajá, y se ve, porque no podía estar en la oración. Ay, la bajá, y si yo le dije a mi Dios, sí, Rababaisa, jamás si revista, Baisi, si tú no me ayudas, la bajá, y se ve. Tú sabes, Señor amado, mi angustia, la más te ve, y sí, en mi corazón. Ay, porque yo sé, Dios mío, de que yo, ay, la base, yo necesito estar alabándote. Ese sacrificio que Él ha hecho por mí en esa cruz es grande. Tal vez lo vemos simplemente, amados hermanos, pero el sacrificio que Dios hizo es grande para con nosotros. Yo solamente les insto a que sigamos adelante. Y yo le digo a mi Dios que yo no quiero ser un predicador cualquiera que venga al altar y decir cosas vanas solo por decirlas, porque entonces me convertiría, como dice Pablo, en alguien que no estoy viviendo la palabra. Yo les insto a que agarremos ese sacrificio de Dios y que miremos a Jesús como nuestro blanco perfecto. Con esto yo termino. Reconozcamos como Nicodemo que Él es el que es enviado de Dios, el Mesías. Yo les pido que se pongan de pie. Si alguien quiere venir y orar aquí en el altar está abierto. Gracias, Samahai. Te doy por esto, Señor amado. Te pido que seas tú obrando en una manera muy especial, Señor bendito. Te pido que seas tú ayudándonos a reconocer que tú eres el Dios que hace todas las obras y que hace todo posible, mi Cristo poderoso. Ayúdanos a seguir adelante, porque sin ti no podemos hacerlo, Señor bendito. Ayúdanos, Padre Celestial, a ver ese blanco, Rama Maisa, ese blanco, Dios mío, que eres tú, y a reconocer ese sacrificio, mi Cristo poderoso, que tú hiciste en la cruz por nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial. Aleluya. Ay, Señor. Solo ayúdenos a seguir adelante, Señor. Gracias te doy por todo, Señor bendito. Gracias, Cristo celestial. Oh, Cristo poderoso, te alabo mi alma, Señor amado. Gracias, Señor bendito. Aleluya. Amén y amén.